Bueno, ahora que estamos a punto de empezar la Semana Santa, por lo menos si me estás viendo o escuchando cuando estoy publicando esta grabación, teniendo presente que, bueno, pues tenemos delante un breve parón, aunque para muchos solo sea por el hecho de hacer algo distinto, pues voy a aprovechar para no hablar de ninguna sentencia en particular, ni explicarte ninguna novedad legislativa, ni contarte ningún rollo nuevo. Simplemente voy a hacer alguna reflexión en voz alta a raíz de las últimas sentencias que hemos conocido por parte del TJUE y de la línea que viene siguiendo el Tribunal Supremo desde hace ya algunos años. Aunque bueno, como siempre, antes te voy a recordar que si entras en el enlace que te dejo en la descripción, pues puedes reservar una consulta por videoconferencia conmigo en la que tratar las dudas que puedas tener sobre tu tarjeta revolving, tu préstamo personal o tu hipoteca. Bueno, pues como te decía al principio, hoy no traigo ninguna novedad. Solo compartir con vosotros algunas reflexiones que me vienen y que quería hacer en voz alta. Aunque, bueno, se me olvidaba presentarme. Soy Javier Fuentes, soy abogado y fundador del despacho que le pone nombre a este canal, Iuris Firma Abogados. Bien, pues hace apenas un par de semanas os contaba una reciente sentencia que había salido por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se volvía a tratar la cuestión de la comisión de apertura. En esta sentencia se nos dicen muchas cosas, evidentemente sobre esta comisión de apertura, pero hay otras cuestiones que también son muy importantes y que no son solo aplicables a este tema de la comisión de apertura, sino que se puede extender al resto de asuntos en los que hablamos de abusividad y de nulidad de distintas cláusulas. Y me refiero a la crítica que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo de la forma en la que el Tribunal Supremo viene queriendo zanjar todo este tipo de cuestiones. Cuando, creo que no me equivoco si digo que fue en el año 2010, aunque ahora mismo la verdad que no lo tengo en mente, pues en ese año el Tribunal Supremo anuló la cláusula de redondeo al alza. También cuando al final, después de muchos vaivenes, se ha dejado clara la nulidad de la cláusula que deriva en el consumidor todos los gastos hipotecarios. O cuando el Tribunal Supremo fijó que el tipo de interés de demora que superara en 2 puntos el tipo de interés remuneratorio sería nulo. En definitiva, cuando el motivo de la nulidad de una cláusula es su propio contenido, entendiendo que está dejando en una situación de desequilibrio al consumidor, en estos casos sí entiendo que el criterio que se use por parte del Tribunal Supremo sea un criterio objetivo, que se pueda medir, para saber si una cláusula es abusiva o no. Incluso en el caso de las tarjetas revolving puedo llegar a entender que se establezca un margen determinado para saber si hay usura o no. Aunque en este punto discrepo de cómo se ha establecido ese margen y de otros detalles que entiendo que había mejores formas para resolverlos. Pero bueno, puedo llegar a entenderlo. Sin embargo, cuando hablamos de falta de transparencia, lo que implica analizar muchos aspectos no tan objetivos, no se puede tratar de llegar a soluciones estándar que sirvan para absolutamente todos los casos, como si la justicia aquí fuese una regla de medir y ya podamos dejar claro de antemano si una cláusula es transparente o no, con independencia del caso en el que se ha establecido. Con esto me refiero, por ejemplo, a este mismo tema de la comisión de apertura, pero sobre todo a asuntos como el IRPH, a asuntos como incluso la cláusula suelo o las hipotecas multidivisa. En definitiva, me refiero a todos esos casos en los que el Tribunal Supremo ha venido a decirnos de forma general si una cláusula es abusiva o no. Con el famoso tema del IRPH, el Tribunal Supremo ya en el año 2017 nos dijo a todo el mundo que el IRPH era válido. Y el criterio para entender que era válido era, de un lado, decir que no se podía entrar a enjuiciar su abusividad porque era una cláusula que afecta a un elemento esencial del contrato, y que en todo caso estamos ante una cláusula transparente. Nos decía en aquella sentencia que el banco cumplía con la transparencia simplemente por informar de cuál iba a ser el índice que se iba a aplicar en un préstamo hipotecario, sin tener que dar más información sobre este índice, simplemente porque era un índice oficial. Claro, ante sentencias de este tipo, yo siempre me he preguntado cómo podemos dar por hecho que una cláusula es transparente de forma genérica,
sin analizar la información que en concreto se ha dado a un consumidor, que al final es lo que implica hablar de transparencia. Transparencia no es decir que todas las cláusulas que traten sobre una cuestión en concreto son transparentes o no van a ser transparentes, dando por hecho la información que normalmente se da a un consumidor. Una cláusula va a ser transparente cuando a ese consumidor que está reclamando se le hubiera informado correctamente de lo que implica tener esa cláusula. Y evidentemente habrá casos en los que una cláusula sea muy transparente porque se le ha dado a un consumidor pues todo tipo de información detallada, entregándose documentación sobre la cláusula, incluso sobre cláusulas similares. Porque me niego a pensar que no haya algún profesional de la banca que no haga bien su trabajo y explique correctamente las cláusulas que se van a incluir en los préstamos. Pero de la misma forma habrá casos en los que, por mucho que queramos llegar a la conclusión de que normalmente se da esa información a los consumidores, habrá casos en los que no se dé prácticamente ninguna información. Incluso casos en los que la información que se da está mal dada, sea incorrecta. En el tema del IRPH, por ejemplo, muchos empleados de la banca tampoco tenían claro cuál era el funcionamiento de este índice. Eso de que este índice ya nos decía el Banco de España que tenía que ir acompañado de un diferencial negativo, varios empleados de la banca me han reconocido en juicio que no lo sabían. Entonces, no entiendo por qué ese empeño del Tribunal Supremo en querer, con una simple sentencia, resolver miles y miles de casos. Cada uno de su padre y de su madre, cada uno con unas circunstancias muy distintas. No es lo mismo tener un préstamo en el que, cuando se va a decir cuál es el índice de referencia, simplemente se menciona que va a ser el IRPH, que tener un préstamo en el que se da la definición completa del IRPH, que tener otro préstamo en el que se da parte de la definición, únicamente parte de la definición, aunque el consumidor crea que le han dado la definición completa. Hay muchos casos distintos y entiendo que evidentemente cada caso debería resolverse de una forma también distinta. Pero es que esto que estoy diciendo, tomando el IRPH como ejemplo, serviría también para prácticamente cualquier cláusula, sobre todo en estas, que como digo, tienen la transparencia como el motivo principal para que sea anulada. Porque, repito, en estos casos la transparencia no es un criterio objetivo, o al menos es un criterio que requiere analizar muchas circunstancias distintas. Esto es, bajo mi punto de vista, una de las cosas más importantes que ha dicho esta última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero que es algo que viene diciendo desde siempre. El Tribunal de Justicia Europeo nunca ha dado una solución para las distintas cláusulas que se le han puesto por delante. Nunca nos ha dicho, esta cláusula es abusiva y esta otra no. El Tribunal Europeo lo que nos dice es el criterio que cada juez debería seguir para poder llegar a la conclusión de si una cláusula es abusiva o no lo es. Sin embargo, el Tribunal Supremo siempre se ha empeñado en tratar de zanjar directamente los asuntos, diciéndonos si una cláusula es abusiva o si no lo es. De forma que, cuando vamos a reclamar, ya sepamos prácticamente de antemano cuál va a ser el sentido de la sentencia que se va a dictar. Aquí, por ejemplo, me viene a la mente el tema de las cláusulas suelo. Cuando hablábamos de la retroactividad de las cláusulas suelo, al principio de todo, el Tribunal Supremo dijo que no podían darse efectos retroactivos a la nulidad de la cláusula suelo, es decir, que no se podía devolver el dinero que se había pagado de más con anterioridad, porque esto implicaría un grave perjuicio a la economía. Y yo me he hartado de escribir en los artículos que publicaba y de defender en los juicios que ese grave perjuicio se tenía que demostrar. Sin embargo, personalmente no me encontré con ningún juez que me dictara una sentencia en la que no acatara ese criterio de entender que no se podía devolver el dinero por los graves perjuicios que eso podría ocasionar. Y de esta forma, el gran perjuicio, que evidentemente no ha existido, como después hemos podido comprobar, pues ese perjuicio se convirtió en un hecho notorio, en algo sobre lo que no cabría discusión alguna, tanto como decir que a las 3 de la madrugada de noche, algo que no se podía discutir. Está claro que el motivo que tiene el Tribunal Supremo para dictar este tipo de sentencias es el que ya nos ha dicho cuando también ha resuelto el tema de los márgenes para la usura de las tarjetas revolving. Bueno, pues tratar de evitar una avalancha de procedimientos en los juzgados. Porque, claro,
Si en cualquiera de estos asuntos se nos da una respuesta uniforme, pues no habrá tantas discusiones en los juzgados y en teoría habrá cada vez menos pleitos. Seguramente puede parecer que estoy en contra de este tipo de sentencias generalistas que tratan de resolver todos los asuntos de un plumazo porque soy abogado y me interesa que haya muchos pleitos. Y seguramente no me creas si te digo que esto no es así. Pero es que, aún así, tampoco se está solucionando nada con este tipo de sentencias. Por ejemplo, en el tema de los gastos hipotecarios ya tenemos claro, desde hace además ya bastante tiempo, que derivar en el consumidor de forma indiscriminada todos los gastos de una hipoteca es abusiva. También ya tenemos claro que cuando estemos ante una cláusula de este tipo, las cantidades que el consumidor va a poder recuperar van a ser el 50% de los gastos notariales y el 100% del resto de gastos de tasación, gestoría y registro. Siempre que hablemos de hipotecas, claro, anteriores a la última ley de crédito inmobiliario. Con esto, puede parecer que ya no va a haber pleitos sobre gastos hipotecarios. Podemos tener la idea de que, como la cuestión ya está resuelta, los bancos van a pagar la cantidad que les corresponda y nos habremos quitado miles de pleitos de un plumazo. Bueno, pues, aunque es verdad que existen muchos casos en los que las entidades se acaban allanando, es decir, acaban reconociendo que el consumidor tiene que recibir esas cantidades, también es verdad que esto lo siguen haciendo, al menos en su mayoría, cuando han obligado al consumidor a ir al juzgado. No antes. Es más, aún existen bastantes casos en los que los bancos siguen discutiendo si estamos ante una cláusula abusiva o no. Sin ir más lejos, la semana pasada tenía delante una contestación de un banco de este año pasado en la que se seguía negando que estuviéramos ante una cláusula, la de gastos hipotecarios, que fuera abusiva. Es más, se seguía diciendo que esta cláusula no había sido una imposición del banco, sino que había sido fruto de la negociación entre el banco y el cliente. No obstante, como he dicho antes, en este tipo de casos sí entiendo que se debe dar una respuesta uniforme, porque una cláusula de este tipo, igual que, como he dicho antes, también la que establece el tipo de interés de demora o de redondeo, o incluso la cláusula 365/360, son cláusulas que, si son abusivas o no son abusivas, lo van a ser por su propio contenido. Es decir, no en base a la información que se le diera o no se diera al consumidor, que también es algo importante a tener en cuenta, pero van a ser abusivas porque en sí crean un desequilibrio. Porque su propio contenido crea un desequilibrio que deja a una parte en mejor situación que a la otra. Así que estoy totalmente de acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando nos dice que no se puede llegar a soluciones, en estos casos, repito, sobre transparencia, que sean válidas para todos los pleitos. De esta forma, al final, convertimos la justicia en rellenar un formulario. Otra de las cuestiones que desde hace mucho tiempo no me llego a explicar es el por qué la gran mayoría de los juzgados y tribunales, cuando están enjuiciando este tipo de asuntos, no realizan una aplicación directa de la doctrina que nos da el Tribunal Europeo, y parece que necesitan la interpretación que el Tribunal Supremo pueda hacer de esa doctrina. Por ejemplo, sobre este mismo tema de la comisión de apertura, al menos ahora, cuando estoy haciendo esta grabación, aún no se conoce la sentencia del Tribunal Supremo que va a dictar sobre esta comisión de apertura. Pero la doctrina ya la ha dejado clara el Tribunal Europeo. Sin embargo, ahora estaremos todos expectantes a ver cómo reinterpreta el Tribunal Supremo lo que ha dicho el Tribunal Europeo. Y si se le ocurre llegar a una solución distinta, empezaremos a ver sentencias de los distintos juzgados y de las distintas audiencias provinciales olvidándose de aplicar directamente los criterios del Tribunal Europeo y aplicando directamente no ya los criterios del Tribunal Supremo, sino la solución dada por el Tribunal Supremo. Pero en esto vuelvo, por ejemplo, al asunto del IRPH. Tenemos ya varias resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este tema del IRPH. Y si nos leemos estas resoluciones, además de las muchísimas sentencias que también serían aplicables porque se refieren a cláusulas similares o porque resuelven sobre el tipo de análisis que hay que hacer en estos casos, es claro cuál es el análisis que hay que hacer para decidir si una cláusula de este tipo es transparente o si no es transparente. Sin embargo, como el Tribunal Supremo ha llegado a la conclusión de que incluir en un préstamo un índice oficial como índice de referencia nunca puede ser abusivo, pues
Nos olvidamos de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho en otras tantas sentencias que la abusividad de una cláusula también tiene que ver con la transparencia, o que tendríamos que analizar si se está actuando con buena fe o no, lo que se puede evidenciar por otras cuestiones. Es decir, el índice de referencia es oficial y eso ya implicaría buena fe, pero a lo mejor a lo mejor se nos ha dado la información falseada que hace que no haya tanta buena fe como se puede presumir, o se nos ha dado una información incompleta y hace que se nos lleve a confusión. Y nuevamente esto daría pie a que haya casos en los que haya abusividad y casos en los que no haya abusividad. Pero parece que al final lo que vamos buscando es crear sentencias tipo, sentencias que valgan para todos los casos. Y olvidarnos de que para dictar una sentencia lo que hay que tener presente son las pruebas que cada parte pone sobre la mesa y analizar estas pruebas conforme a las normas que son aplicables. Pero bueno, a lo mejor, o seguramente en vez de a lo mejor, estaré equivocado. Bueno, si me has aguantado hasta aquí, pues te lo agradezco, porque seguramente en estas fechas tendrás mejores cosas que hacer. Y si no me has aguantado todo esto, lo entiendo perfectamente, aunque no te enterarás de que lo entiendo. Bueno, ya voy a dejar aquí esta grabación, pero para no saltarme la tradición voy a pedirte que marques un me gusta, que te suscribas al canal, que lo compartas o que pongas un comentario, ya que todo esto pues, ayuda a que también pueda llegar a más gente esta grabación. Y antes de irme, te recuerdo cómo puedes ponerte en contacto conmigo, bien a través del formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho iurisfirma.es o bien a través del correo electrónico info@iurisfirma.es. Un abrazo y hasta luego.